Buenas tardes, me llamo José Ángel Pérez Cobo. A mí me tocó presentar lo siguiente. ¿Qué es el gestor de datos? El gestor de datos es un sistema de software invisible que para el usuario final, compuesto por un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación, un lenguaje de consulta que puede trabajar a distintos niveles. Entre estas funciones se encuentra la de permitir a los usuarios de negocio almacenar la información, modificar datos, acceder a los activos de conocimientos de una empresa o su empresa. El gestor de datos también se ocupa de realizar consultas, hacer análisis para generar más informes o informes. Uno de los más comúnmente conocidos es el gestor base de datos phMyAdmin, que es el que suele usar un departamento de marketing a la hora de instalar WordPress. A su vez, el SGPD, Sistema de Gestión de Base de Datos, traducido del inglés, de Data Management System, abreviado DBMS o CGBD, son un tipo de software muy específico, dedicado a servir la interfaz de entre los datos, entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que utilizan. Permiten a los elementos datos con su estructura, sus interrelaciones y sus validaciones. Pueden entenderse como una colección de datos relacionados entre sí, infraestructurados y organizados. Dentro de este ecosistema, conformado con un conjunto de programas que acceden a ellos, facilitan su gestión. Frente al interior del sistema de gestión de datos y archivos, que hay que recordar que el acceso a los datos es independiente de los programas que lo gestionan. Esta característica en la práctica supone una gran ventaja bastante importante de cara a tratar de grandes volúmenes de información. En los gestores de base de datos nos permiten tener distintos niveles de abstracción. El primer nivel es interno, con el cual se describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. El segundo nivel es externo y tiene como objetivo servir de interfaz con los usuarios de la base de datos, y el tercer nivel es conceptual. Es el núcleo de la base de datos en el cual se definen sus características, objetivos y capacidades de almacenamiento de información. 2. Nos permite la elección de las estructuras de datos para el almacenamiento y búsqueda de los datos, y opera de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación. 3. Asegura la seguridad e integridad de cualquier dato, así como la uniformidad en procedimientos de administración. 4. Permiten el acceso, bloqueo y modificación de información. Y por último, permiten que varios usuarios accedamos a los datos al mismo tiempo. Buenas tardes, mi tema es las funciones clave de los gestores base de datos. Las funciones principales que pueden atribuirse a los gestores de base de datos son contribuir a la creación de bases de datos más eficaces y consistentes, crear una base de datos que tenga una información que sea clara, que sea eficaz y que sea consistente, que pueda consultarse y demás. Determinar las estructuras de almacenamiento del sistema. Con estructuras se refiere como tablas, campos, en dónde se va a almacenar, todo ese tipo de cosas lo manejan los gestores de base de datos. Facilitar las búsquedas de datos de cualquier tipo y procedencia a los usuarios de negocio. De qué datos se pueden utilizar y todo eso, qué búsqueda puedes hacer para esos datos. Ya tienes una tabla con campos, por ejemplo, una de alumnos, puedes poner nombres y demás. Y si la escuela necesita o un negocio necesita esos nombres, facilita la búsqueda de esta información. Ayudar a preservar la integridad de los activos informacionales de la empresa. Proteger el almacenamiento, proteger lo que está en el almacenamiento, los usuarios y todo este tipo de cosas.
Introducir cambios en la información cuando así es requerido. ¿Qué tipos de cambio le puedes hacer? Por ejemplo, si un alumno ya no está en el plantel, en la base de datos lo puedes eliminar o lo puedes cambiar. Por ejemplo, si el alumno se pasó a otro grupo, puedes cambiarlo en un gestor de base de datos. Simplificar los procesos de consulta, o sea, que sea más fácil consultarlos, que se haga una consulta. Controlar los movimientos que se absorban en las bases de datos. Que se observan, se refiere a más que nada a que tú puedas ver qué movimientos se hicieron en la base de datos, como lo que son eliminar, agregar y todo ese tipo de cosas, o si agregas otra tabla, todo eso que se observen en la base de datos. Hay tres cosas que son tres elementos vitales que manejan los sistemas gestores de base de datos, que son la información, los motores de bases de datos que permiten el acceso y los esquemas. Todo esto son elementos que son importantes para poder asegurar la integridad de los datos, así como la uniformidad en los procedimientos de administración. De esta manera, las funciones típicas de administración de bases de datos admitidas por el sistema gestor de base de datos incluyen la administración de cambios, la recuperación y todo ese tipo, pero en los datos. Muchos sistemas de gestión de base de datos también son responsables de las restituciones, reinicios y rescates mecanizadas, así como el análisis y control de actividad. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yesenia Guadalupe Martín Arceo y a mí me ha correspondido el tema tipos de sistemas gestores de base de datos, que les voy a leer ahorita los 5 puntos que tengo aquí y les voy a explicar uno por uno lo que es cada tipo de sistemas gestores de base de datos, ¿vale? Ok, como primer punto tenemos sistema de gestión de base de datos relacionales. Se adapta a la mayoría de los casos de uso, pero puede ser bastante costoso. El siguiente punto, NoSQL, ideal para estructuras de datos poco definidas que pueden evolucionar con el tiempo. Tercer punto, sistema de gestión de base de datos en memoria. Proporciona tiempos de respuesta más rápidos y un mejor rendimiento. Cuarto punto que tenemos aquí es sistema de gestión de base de datos en columnas, ideal para almacenes de datos que tienen una gran cantidad de elementos de datos similares. Como siguiente y último punto, sistema de gestión de datos basado en la nube. El proveedor de servicios en la nube es responsable de proporcionar y mantener el sistema de gestión de base de datos. Ok, como el primer punto, ya como le leí, sistema de gestión de base de datos relacionales proporciona una base para numerosas aplicaciones y servicios. Eso es un sistema de gestión de base de datos relacionales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre sistema de base de datos relacionales a sistemas gestores de base de datos? Bien, según el modelo relacional, permite a los usuarios construir, actualizar, administrar e interactuar con una base de datos relacional que almacena datos en forma tabular. En todo caso, una gestión de base de datos es un software diseñado para almacenar, recuperar y administrar datos en bases de datos. Eso es la única diferencia que hay entre un sistema de gestión de base de datos relacionales y un sistema de gestión de base de datos. Okay. Como siguiente punto, ¿qué es un NoSQL? NoSQL, o a veces llamado no solo SQL, es que trata sobre que como una base de datos normal que utilizamos para tabular, por ejemplo, el sistema de gestión de bases de datos relacionales, que es de a fuerzas utilizar alguna base de datos para tabular. En el caso de NoSQL, los datos almacenados no van a requerir una estructura fija como son las tablas. Entonces, normalmente no podrían soportar unas operaciones como una base de datos normal, común, como lo que es MySQL, ¿no? Entonces, originalmente solo de eso
más o menos es el NoSQL. Y pues, ¿qué otra cosa les podría decir sobre este? ¿Qué es lo que puede soportar? Ok, ya ven que como no solo es SQL, pero el tema de que no solo sea, de que se llame NoSQL, no quiere decir que no llegue a aguantar el hecho de los lenguajes que se consultan de tipo SQL. En esta base de datos es muy simple, es muy trabajadora, pero no es muy recomendable por el exceso de fallos que puede llegar a otorgarle a tu página web con tu base de datos. Ok, como siguiente punto, sistema de gestión de base de datos en memoria. ¿Qué es? Una base de datos en memoria se basa en un sistema de gestión de base de datos que almacena toda la información directamente desde que lo tienes en tu memoria RAM o en uno de más ordenadores. ¿Okay? Eso es un sistema de gestión de base de datos en memoria. Nada más lo trabaja con la RAM. Toda información que te llegues a almacenar en tu memoria RAM se va almacenando directamente en tu base de datos. Todo lo que coleccionas, todo lo que tienes en esa memoria se va almacenando de manera, ¿cómo les puedo decir? Ordenada. Ok, siguiente punto, sistema de gestión de base de datos en columnas. Muy bien, como cualquier otra base de datos, ya ven que cuando nosotros almacenamos un dato en nuestro computador o en nuestra base de datos MySQL, en las tablas, en los tabuladores, utilizamos tanto filas como columnas. En este caso, de lo que es gestión de base de datos en columnas, no trabajamos con filas. Esto, todos los datos que proporciones en unas columnas se van a almacenar en tu base de datos. Ambas bases de datos, columnar y de filas, pueden utilizar lenguajes de consultas de base de datos tradicionales como el que más conocemos, que es el SQL, para cargar datos y realizar consultas. Esencialmente solo eso trabaja el sistema de gestión de base de datos de columnas. No hay más explicación, realmente son un poco más diferentes a como normalmente los trabajamos, pero el método de trabajar con el SQL sigue siendo el mismo. Ok, y como último e importante punto, sistema de gestión de base de datos basado en la nube. Ok, una base de datos en la nube es una colección de contenido, o sea, estructurado o no estructurado, reside en una plataforma de una infraestructura, ya sea privada, ya sea en la nube privada, ya sea en la nube pública o una nube híbrida. ¿Okay? Esto nos permite a nosotros, digamos, como una base de datos que es el Google Drive, que mayormente utilizamos para subir nuestros archivos, nuestros información que nosotros llegamos a brindar. Todo eso es una base de datos en la nube y se va almacenando dependiendo fechas o simple y sencillamente de manera revuelta, y ya el usuario se va a encargar de buscarlo, como originalmente pues es visto por ejemplo en la escuela. Cuando queremos subir una tarea, nosotros necesitamos agarrar el archivo, subirlo al Google Drive, y en el momento que ya lo subimos, directamente nuestra propia base de datos que tenemos nosotros registrados a nuestra cuenta se va almacenando qué archivos he subido yo en esa nube. Y eso es un sistema de gestor de base de datos en una nube. Es completamente seguro o no. Es más fácil de decir que esta base de datos se ejecuta de una manera infraestructurada
estructurada. ¿Okay? De mi parte eso es todo, ese fue mi tema, espero haber explicadome lo suficientemente para haber aclarado este tema y pues si no hay dudas yo pues paso al siguiente tema con mi compañero. Funciones y propiedades del sistema gestor de base de datos. El sistema de gestión de base de datos es el componente más importante de un sistema de base de datos. Sin él, no sería posible administrar, controlar o supervisar la base de datos. La atomicidad o integridad describe la propiedad de todo o nada, por la que las fases de una transacción deben finalizarse por completo y en el orden correcto para que ésta sea válida. La consistencia implica que las transacciones completadas no afecten la estabilidad de la base de datos, lo que requiere supervisarlas constantemente. El aislamiento es la propiedad que asegura que las transacciones no obstaculicen a las demás, de lo que por lo general se encargan algunas funciones de bloqueo. Permanecencia implica que todos los datos queden almacenados permanentemente en el sistema de gestor de base de datos, no solo después de una transacción correcta, sino también o especialmente en caso de error o caída del sistema. ¿Cuáles son los componentes de un sistema gestor base de datos? Un sistema de gestión de base de datos consta de varios componentes, todos los cuales contribuyen al buen funcionamiento del software. Diccionario de datos. Consiste en una lista de métodos que reflejan las características de diversos tipos de datos incluidos en la base de datos. Lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos, también llamado lenguaje de base de datos o DDL, Data Definition Language, sirve para estructurar el contenido de la base de datos. Lenguaje de manipulación de datos. Mediante el lenguaje de manipulación de datos, se pueden introducir nuevos registros en la base de datos, así como eliminar, modificar y consultar los que ya se tienen. Hasta aquí llegaríamos al final de la presentación. Gracias por su presente atención y que tenga buen día.